Perfecto, ahí ven bien mi pantalla, si alguien me confirma, así ya arrancamos. Sí, profe. 10. Perfecto, gracias. Bien, bueno, bienvenidos al tema número 6 de control de gestión. Hoy vamos a desarrollar tres conceptos. Primero, lo que es la medición del desempeño, una breve introducción, porque esto se va a ver en mayor profundidad en el próximo tema. Luego vamos a hablar de centros de responsabilidad y por último de precios de transferencia. Así que bueno, vamos a comenzar directamente porque tenemos poco tiempo hoy. Bien, vamos a comenzar a hablar de la medición del desempeño. La medición del desempeño nos va a ayudar a aplicar la estrategia en la organización. Ya seguramente alguno conoce algo, tenemos dos factores que vamos a medir, financieros y no financieros. Esos son los dos grandes grupos. Lo primero que tenemos que hacer como directiva o como gerente, lo que estamos tratando de implantar este sistema de medición del desempeño, es seleccionar cuáles van a ser las medidas que mejor van a representar nuestra estrategia. Cuando definimos esos factores de éxito, que son los que van a llevar a que nuestra estrategia se implemente de una manera correcta, vamos a recompensarlos y la gente se va a motivar y va a trabajar más por esos objetivos. Acá la bibliografía nos muestra un gráfico que nos muestra una especie de círculo virtuoso en donde nos dice que lo que cuenta se mide, es decir que como eje central tenemos la estrategia, lo primero que tenemos que hacer es definirla. Luego vamos a decir, bueno, ¿qué es lo importante para poder cumplir con la estrategia? Y a eso lo vamos a medir. Porque después nos dice que lo que se mide se hace. Si lo medimos, la gente se va a preocupar por cumplir con esas medidas. Y bueno, y si lo hace bien, lo vamos a recompensar porque lo que se recompensa es lo que realmente vale, es decir, donde la gente va a poner su atención para cumplir, para tener esa recompensa. Bien, generalmente se da de que todas las organizaciones generalmente tienen una tendencia a centrarse en los factores financieros, por una cuestión de que son más fáciles de medir. Pero si no tenemos el equilibrio adecuado entre factores financieros y no financieros, nos puede pasar y se nos dan cierto tipo de limitaciones. El primero, por ejemplo, es que ponemos el ojo en el corto plazo. Eso nos puede llevar a que haya errores de comisión o errores de omisión. Los errores de comisión son los errores que la gente realiza porque está pensando quizá en ese número, en ese indicador financiero del corto plazo, como por ejemplo las ventas. Bueno, como saben, ya lo mencioné anteriormente, yo soy gerente de ventas en una empresa de venta de repuestos y esto lo vemos todos los días. Errores de comisión. Nos pasa de que los vendedores, por llegar a cumplir con ese número de ventas, realizan ventas a veces cuando no tenemos stock. Entonces, ahí ya estamos ante un error de comisión. O también tenemos los errores de omisión, que es cuando omiten realizar ciertas cosas pensando en cumplir ese objetivo y poniendo el ojo en el corto plazo. Como por ejemplo, me tocó justamente hace 2 días suspender a uno de los vendedores porque vendía sin controlar que el cliente tenga el saldo suficiente en su cuenta corriente y que no tenga comprobantes atrasados. Eso porque está enfocado en ese número, en ese factor financiero y en su comisión. Después otra limitación que podemos tener son las fallas de comunicación, en donde se puede plantear a veces que si nos enfocamos solo en lo financiero, podemos llegar a tener un subdesafío, porque en lo financiero, aplicado a ventas, por ejemplo, para seguir con el hilo del ejemplo que venimos hablando, nos concentramos en lo que se vende y no tenemos en cuenta factores no financieros como el mercado, por ejemplo, una información externa, en donde quizás tenemos una oportunidad más grande de vender y solo nos concentramos
en lo financiero y no tenemos en cuenta esa oportunidad que está ahí afuera que debería ser tenida en cuenta. Otra falla que nos suele pasar es el retraso en las correcciones. A veces se pone un número, un presupuesto de ventas, y por una cuestión de orgullo o a veces de confianza, los gerentes suelen tener cierto optimismo y no levantan la mano a tiempo para decir no llegamos o venimos mal, esto no se está cumpliendo. Entonces eso hace que recién se avise cuando ya es muy difícil de corregir. Entonces, esa sería otra de las limitaciones. Por último, tenemos la manipulación de datos, que sería ya yendo hacia lo más grave, donde tenemos de dos tipos. De métodos contables, es decir, manipular la información contable para mostrarla de la manera que me favorezca mis mis factores financieros, o más grave aún, directamente falsificar los datos. La solución que tenemos para tratar de disminuir todas estas limitaciones es que tenemos que medir múltiples factores en todos los niveles de la organización. Bien. Cuando implementamos un sistema de medición del desempeño, nos tiene que dar una serie de indicadores sobre la operación de muchos procesos relacionados. Un ejemplo muy gráfico para verlo es el tablero de control del auto. La mayoría están familiarizados con esto y, como podemos ver, tenemos indicadores que nos indican lo que ya pasó, por ejemplo, como el odómetro, que nos muestra cuántos kilómetros llevamos ya recorrimos, y tenemos otros indicadores que nos muestran qué está pasando en este momento, como la temperatura del auto, el nivel de combustible, e incluso hoy en día ya tenemos algunos indicadores que nos pronostican, por ejemplo, como los autos que ya tienen GPS, nos pronostican el tiempo de llegada, o nos calculan la autonomía, los kilómetros por recorrer que nos queda. Bien. De acuerdo al tipo de organización, podemos tener un sistema de medición del desempeño que sea más simple o más complejo dependiendo de la necesidad. Recuerden que siempre todos estos factores que nos miden el sistema de medición del desempeño están interrelacionados, entonces el comportamiento de uno afecta el comportamiento de otro. Acá, para verlo puntual, en el caso del auto, nosotros sabemos que si manejamos a altas revoluciones, seguramente vamos a tener un mayor consumo de combustible. Entonces vemos cómo una impacta en la otra. Otro factor a tener en cuenta siempre es el costo-beneficio, como en todas las decisiones de administración. Porque para algún tipo de organización, quizá nos permita tener un sistema de medición del desempeño menos complejo y en otro vamos a necesitar más. Para verlo al ejemplo más claro, podemos ver la diferencia entre un tablero de control de un auto y de un avión, donde claramente el riesgo que tenemos en la falla es totalmente distinto en uno o en otro. Quizá en el auto, si mi sistema de medición no es bueno, a lo sumo no me marca bien la gasolina, se me va a parar el auto y quedo tirado en la ruta. En el avión no me puede pasar eso, entonces justifica un sistema mucho más complejo que obviamente tiene un costo mucho mayor de implementación, pero es necesario. Dentro de los sistemas de medición de desempeño tenemos distintos tipos de medidas. Tenemos medidas de resultados, que se llaman indicadores, le llamamos también indicadores atrasados, como por ejemplo el odómetro del auto o las ventas del mes pasado, parando en el lugar de un responsable de ventas. Después tenemos impulsores que nos revelan el avance, como por ejemplo el consumo promedio que venimos haciendo en el auto, o aplicado a ventas, cómo venimos cumpliendo el presupuesto de ventas. Y bueno, tenemos medidas financieras y no financieras. Las financieras son las que podemos cuantificar fácilmente, y las no financieras son las que no son tan fáciles de
cuantificar, como por ejemplo la satisfacción del cliente. Después tenemos medidas internas, como por ejemplo cuando medimos nuestros costos, y medidas externas cuando medimos cosas ajenas a la organización, como por ejemplo el mercado, el market share, la satisfacción del cliente. Son todas cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Lo que buscamos con estas mediciones es influir en el comportamiento, buscar una congruencia entre los objetivos de la empresa y de las personas, y que quede bien específico y claro para todos, en todos los niveles de la organización, las relaciones de causa-efecto, es decir, cómo las actividades cómo cada actividad influye en la otra y tiene un efecto. Bien, la empresa, como decíamos en un comienzo, tiene que, o sea, el sistema de medición de desempeño nos va a ayudar a medir si la estrategia se está aplicando realmente bien. Entonces, una vez que definimos la estrategia, el segundo paso era, bueno, buscar cuáles son los factores que yo tengo que medir para saber si mi estrategia está bien implementada o no. Entonces, para eso tenemos que ver cuáles son los factores básicos de éxito de nuestra estrategia. De cada empresa va a ser distinta de acuerdo a la estrategia que tenga. Algunos ejemplos pueden ser factores centrados en el cliente, como la cantidad de reserva de ciertos productos, los pedidos no surtidos por falta de stock. Esto es una medida que en mi caso, por ejemplo, en mi empresa, lo estamos midiendo ya desde el año pasado, porque nos da una información muy importante. Yo puedo ver los números de venta de cuánto vendo, pero si no veo eso, no sé cuánto me estoy perdiendo de vender por no tener una buena gestión de compra. Entonces es algo muy importante. El market share, o sea, la porción de mercado que tenemos en la empresa, las cuentas de clientes importantes, la satisfacción del cliente, que a veces es un poco más difícil de medir, pero también hay que hacerlo, la retención del cliente, la lealtad. Y después tenemos factores que están centrados en los procesos comerciales internos, como el uso de la capacidad, los tiempos de entrega de los pedidos, es algo que nosotros también venimos midiendo y encontramos muchas fallas y estamos trabajando para corregir, la rotación del inventario, la calidad, el tiempo de ciclo, como otros ejemplos. Pero siempre estos factores van a depender de la empresa y de la estrategia que esa empresa elige. Bien, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir para implantar un sistema de medición del desempeño? Lo primero, como ya lo mencionamos anteriormente, es definir la estrategia. Una vez que la empresa tiene definida cuál va a ser la estrategia con la que va a salir a pelear en el mercado, tiene que definir cuáles son las medidas claves que va a tener que medir, monitorear y seguir para implementar esa estrategia, para seguir la implementación de la estrategia. El tercer paso, integrar las medidas al sistema de gestión. Esto es un paso fundamental. En el caso puntual de mi trabajo, nos pasa que tenemos una estrategia definida, decimos, bueno, vamos a medir esto, pero si esas mediciones no están integradas al sistema de gestión, lo que pasa es que se hace una vez, dos veces, y después se termina diluyendo. Entonces tiene que estar en el sistema de gestión de modo que sea lo más fácil posible seguirlas y analizarlas. Y el último paso, revisar esas medidas y los resultados para tomar acciones correctivas, mejorando lo que salió bien y reforzando lo que salió bien y ver lo que está saliendo mal para corregir. Las dificultades que se pueden plantear a veces es que haya una correlación deficiente entre los factores no financieros y los resultados, que haya obsesión por los resultados financieros, siempre pasa sobre todo en la parte de ventas y cuando hay gente que cobra variables por su desempeño. A veces nos puede pasar también que las medidas sean desactualizadas. Muchas veces la empresa
tienen que cambiar su estrategia, por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, y se cambia la estrategia, no se cambian las medidas del sistema de medición de desempeño, y por ahí seguimos midiendo cosas que ya no son tan relevantes como otras que sí. El exceso de mediciones también, recuerdan el ejemplo del avión, del tablero del avión y del tablero del auto. Cada empresa, el trabajo de nosotros como administradores es buscar ese equilibrio entre las mediciones que tenemos y los riesgos que tiene la empresa. Entonces, hay empresas en donde se va a justificar una gran cantidad de medidas que lleva mucho tiempo de análisis y mucho costo también, y en otras empresas que no. Entonces ahí está nuestro trabajo en buscar ese equilibrio. Y otra dificultad que se plantea son las dificultades para ponderar. Cuánto pesa por ahí los factores financieros y los no financieros para tener una medida global del desempeño. Bien, vamos a pasar ahora a hablar de los centros de responsabilidad. Los centros de responsabilidad es una unidad de la organización que está dirigida por un gerente que es responsable de sus actividades. Podemos ver la organización como un conjunto de centros de responsabilidad. Pensemos, por ejemplo, en un organigrama, una empresa funcional que tiene su departamento de comercial, su departamento de producción, son centros de responsabilidad. Si cada uno de los centros de responsabilidad cumple su objetivo, la organización también en su conjunto lo va a cumplir. Todos los centros de responsabilidad tienen entradas, procesos y salidas. Bien, entonces como decíamos anteriormente, cada centro de responsabilidad está para cumplir uno o más fines. Si todos cumplen, la organización cumple. La relación entre los insumos y los productos puede ser causal directa y en otros casos no. Como por ejemplo, en un departamento de producción, donde tenemos insumos que entran y salen ciertos productos. Y podemos medir cuánto de insumos se necesita para realizar un producto. Entonces tenemos una relación causal directa. Y en otros casos no. Como por ejemplo, centro de responsabilidad de investigación y desarrollo, en donde no hay una relación directa entre lo que consumen y lo que puedan producir. Las unidades físicas siempre se traducen a unidades monetarias para que se pueda comparar, y es más fácil medir el costo de los insumos que el valor de los bienes o servicios finales. Tenemos 4 tipos de centros de responsabilidad. Los primeros son de ingresos, en donde la producción se va a medir en unidades monetarias y no se relacionan con los insumos. Después tenemos centros de responsabilidad de gastos, donde los insumos se miden en pesos, pero no se miden los productos. Pueden ser mensurables o discrecionales. Ya vamos a ver ahora en breve la diferencia entre mensurables y discrecionales. Y de utilidades, donde se miden tanto insumos como productos. Y también tenemos los centros de responsabilidad de inversión, donde se mide la relación entre las utilidades y la inversión. Bien, los centros de responsabilidad mensurables, los insumos pueden medirse en unidades monetarias. Como por ejemplo, bueno, nosotros supongamos que hacemos café, nosotros podemos cuantificar. Los insumos son, por ejemplo, café y bolsitas, podemos cuantificar cuánto de café y cuánto de bolsitas, lo podemos pasar a pesos. La producción puede medirse en unidades físicas porque podemos saber, bueno, con 500 gramos de café y una bolsita tenemos una bolsa de café de nuestro producto. Y es posible determinar en unidades monetarias el monto óptimo de insumos necesarios para entregar cierta cantidad de producto. Entonces sabemos cuánto necesitamos de café y cuánto necesitamos de bolsa para tener ese producto. Y después tenemos los centros de responsabilidad discrecionales, donde están, por ejemplo, las unidades de administración y apoyo, investigación y desarrollo y marketing. Se asignan recursos en base a criterios o políticas, porque no
podemos tener bien identificado, por ejemplo, en el departamento de marketing, nosotros podemos definir, es muy difícil establecer una relación y poder cuantificar cuánto necesito de presupuesto de publicidad en vía pública para vender una unidad más de producto. Es muy difícil de cuantificar esa relación. Entonces se realiza en base a criterios y políticas. Siempre puede estar sujeto a cambios y muchas veces el ajuste con el presupuesto no necesariamente es bueno. Me tocó a mí puntualmente cuando trabajaba en Movistar, teníamos un presupuesto de marketing y a veces siempre tratábamos de gastarnos todo el presupuesto para tener el 100, pero a veces para gastarlo se hacían cosas que realmente no tenían tan buen resultado. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que ahí teníamos un 100% de cumplimiento del presupuesto, pero los ingresos que eso nos generaba eran muy discutibles. Bien, como algunos ejemplos de centros de responsabilidad, tenemos los centros de administrativos y de apoyo, que incluyen a la dirección y a la gerencia, brindan servicios a otros centros de responsabilidad, y son los más difíciles de medir. A veces puede haber una falta de congruencia entre sus objetivos y los objetivos individuales de los otros centros. Después tenemos centros de marketing, donde tenemos dos tipos de actividades, de despacho y de levantamiento de pedidos. Las de despacho, que sería todo lo posterior a ya haber logrado la venta, pues el cliente ya hizo el pedido, podemos medir y pasar a unidades monetarias esas actividades como la preparación, el despacho, el embalaje. Y después tenemos las actividades del levantamiento de pedidos que son discrecionales, porque es difícil identificar cuánto me costó levantar ese pedido, porque tendríamos que saber el tiempo que el viajante le insumió levantar ese pedido, cuánto del presupuesto que asignamos a marketing realmente llegó a ese cliente para que me haga ese pedido. Entonces son muy difíciles de mensurar, son discrecionales. Después otro ejemplo que tenemos son los centros de investigación y desarrollo, que se suelen dar muchos problemas, como por ejemplo la dificultad para relacionar los resultados con los insumos. Porque siempre el ejemplo que se da es investigación y desarrollo en los laboratorios donde se realizan medicamentos. Es difícil relacionar cuánto se invirtió con los resultados, porque no a veces están abocados a varios proyectos y después es difícil decir, bueno, cuánto de este presupuesto y de tiempo se destinó realmente a uno, al otro o al otro. Y también suele pasar a veces que se está estudiando o estamos buscando desarrollar, por ejemplo, una vacuna para el COVID, vamos destinando todos los gastos para ahí, y se desprende de esa investigación otro descubrimiento y quizá termina siendo una vacuna para otra cosa, y no podemos medir puntualmente, separarlo a un 100% a esos gastos. Después también puede haber falta de congruencia con las metas. A veces no suele ser planeado, que es el caso, como les comentaba hace rato, estamos buscando una cosa y sale otra. Y a veces pasa mucho tiempo entre el proceso y los resultados. A veces pasan muchos años hasta que realmente se descubre o se saca el nuevo producto, y eso hace más difícil también esa medición. El presupuesto se suele dar como un porcentaje de los ingresos, lo cual es desfavorable a veces porque un laboratorio, sigamos en el ejemplo del laboratorio, que le está yendo mal o que está facturando poco, si va a seguir con ese criterio de un porcentaje, va a tener poco para invertir en investigación y desarrollo, lo cual lo va a llevar a largo plazo a estar peor porque no va a poder sacar ningún producto nuevo que realmente le ayude a recuperar sus ventas. O al revés, también en empresas que le esté yendo muy bien, quizás pongan un excesivo gasto en investigación y desarrollo, que también no es bueno. Siempre tenemos que buscar ese equilibrio. Los presupuestos suelen ser anuales
y la medición del desempeño se suele dar en términos de avances de cada proyecto. Fíjense ahora, con el tema del COVID, hay como una carrera en ese sentido, que están los laboratorios, que uno ya está probando, que el otro ya probó, que el otro está llegando, que el otro ya hizo la primera prueba y le fue bien. Entonces ahí vamos viendo los avances. Por último, vamos a entrar a lo que sería ya precios de transferencia. Los precios de transferencia son los cargos internos que se establecen para el intercambio de productos o servicios entre centros de responsabilidad de una misma compañía. Voy a usar de ejemplo, por ejemplo, nuevamente mi empresa, donde yo trabajo, en donde tenemos una unidad de negocios mayorista y una unidad minorista. La mayorista vende comercios y la minorista es la que vende, tenemos los locales de atención al público. Y tenemos una transferencia porque las unidades minoristas funcionan como clientes de la mayorista. Hay distintos métodos para establecer, digamos, cuáles son esos precios de transferencia entre centros de responsabilidad para los productos o servicios, pero siempre las reglas apropiadas que tenemos que tener en cuenta son dos: el precio máximo y el precio mínimo. El precio máximo nos dice que el precio de transferencia tiene que ser menor o igual al más bajo del mercado. Es decir, por ejemplo, la unidad mayorista tiene, vamos a poner un ejemplo con cascos. El costo de la unidad mayorista lo vende al casco a 100 pesos. Entonces, ese precio de transferencia tiene que ser más bajo o igual por lo menos al más bajo del mercado. ¿Por qué? Porque si afuera la unidad minorista podría comprarla a 8 pesos al casco, estaríamos pasando ese precio de transferencia muy elevado y sobrecosteando eso. Entonces, por eso es que ese es el tope, el precio del mercado. Y el precio mínimo tiene que ser mayor o igual a la suma de los costos asociados a ese producto. Es decir que, no sé, escucho un auto ahí, perdón. El precio mínimo tiene que cubrir esos costos porque si no, la unidad que está transfiriendo esos productos, en este caso la unidad mayorista, estaría trabajando a pérdida y se estaría distorsionando la información. Bien, gracias. Corto la grabación acá y vamos si alguno tiene preguntas, o si no pasamos al otro tema. Bueno, muy bien.